Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor presidente, colegas diputados, evidentemente estamos de acuerdo, por supuesto, y apoyamos el espíritu del acuerdo presentado, que tiene que ver con adaptar la actuación de nuestras Fuerzas Armadas Nacionales a la letra y el espíritu del artículo 328 de la Constitución. Pero por supuesto que con motivo de este debate no podemos dejar pasar la oportunidad para referirnos a las razones, a los hechos que nos tienen aquí hoy debatiendo el tema militar. Y el primero es el siguiente: ningún modelo totalitario está interesado en unas Fuerzas Armadas democráticas e institucionales. Y es por eso que este proyecto, que tanto daño le ha hecho y le está haciendo a Venezuela, comienza a sentar las bases para partidizar a las Fuerzas Armadas Nacionales y utilizarlas como instrumento político, introduciendo en la Constitución disposiciones que no existían. En primer lugar, asume el presidente de la República, a partir de los grados de coronel y de capitán de navío, inclusive los ascensos militares, que en la Constitución de 1961 le eran atribuidos al Senado de la República. Por allí comienza el control. Decían que esos ascensos manejados en el Congreso, representantes legítimos del pueblo, politizaban a las Fuerzas Armadas. Y ellos lo utilizaron e impusieron esa disposición para controlar los ascensos en función de que estuvieran quienes iban a ascender una conducta que se adaptara a su interés político. Y en segundo lugar, establecen constitucionalmente el derecho al sufragio del militar activo, es decir, una fuerza que siempre había actuado por razones institucionales, por razones democráticas, como no deliberante, la convierten en deliberante y armada, para ponerla al servicio del proyecto totalitario que estaban tratando de desarrollar. Y a partir de allí la empiezan a adoctrinar para utilizarlas como instrumento de ese proyecto. Y para ganarse más el favor y el apoyo de ese instrumento armado, que debe velar por los intereses de todo el pueblo de Venezuela y por el respeto de la Constitución, le entregan a las Fuerzas Armadas buena parte de la administración pública, de actividades tradicionalmente civiles en Venezuela y en el mundo, y además lo excusan de no cumplir con sus obligaciones. Porque, por ejemplo, en materia de soberanía, se olvidaron de defender el Esequibo y se olvidaron también de defender la soberanía incluso dentro del territorio nacional, cuando permiten, por razones supuestamente ideológicas, que sabemos que tienen mucho que ver con la complicidad en el narcotráfico, que la guerrilla colombiana narcotraficante ande por el territorio nacional en convivencia o con la permisividad de las Fuerzas Armadas Nacionales. La explotación minera, le entregan buena parte de la explotación minera ilegal y el contrabando a las Fuerzas Armadas, y además permiten el control militar cubano sobre nuestras Fuerzas Armadas. En eso han convertido a lo que debió ser la función que le señala el artículo 328 a nuestras Fuerzas Armadas Nacionales. Y además de eso, los convierten en toderos. Controlan los alimentos, controlan las cabillas y las desaparecen, controlan el cemento y lo desaparecen. Son toderos
porque el gobierno les entrega todos esos privilegios a cambio de que incondicionalmente lo apoyen y además apoyen sus violaciones a la Constitución. De tal manera que estamos frente a eso, frente a la manipulación del nombre del libertador, de la memoria de nuestro libertador, de los valores que representa para Venezuela y el mundo, en función de darle una apariencia de justificación ideológica a lo que no es otra cosa que el control de las armas para ponerlas al servicio de un proyecto totalitario. Eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Y por eso es importante la iniciativa, la voluntad del presidente Guaidó, que ha estado preocupado por este tema, de garantizar la protección a quienes vuelvan al espíritu y a la letra del 328 y de allí este acuerdo. Pero es muy importante y oportuno también recordarle a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, a los que están afuera y a los que están adentro, que antes de que ocurriera esta diáspora que ha hecho que casi 4 millones de venezolanos hayan tenido que irse al exterior porque no soportan las consecuencias del fracaso del modelo que está rigiendo a Venezuela, solamente habían salido los venezolanos en masa al exterior, fue cuando decidió el libertador conducir la libertad de América, libertar 5 países, y de allí viene esa herencia histórica del ejército libertador que muchos nos representan también, como lo dicen a cada rato. Es muy importante que tengan conciencia los militares, repito, que están afuera, y por supuesto los que están afuera ya no demostraciones de desacuerdo con lo que está ocurriendo, sino también los que están adentro, que la única manera de merecer ser miembro de una Fuerza Armada herederas del ejemplo del ejército que dirigió el Libertador en América es estar al lado de la libertad, estar al lado del pueblo, estar al lado de la justicia, estar al lado de los derechos humanos. Es por eso que le hacemos un llamado a quienes quieran llamarse herederos del ejército libertador a que se sumen a la defensa de la libertad, que aquí tienen a un presidente encargado y a una Asamblea Nacional que les garantiza protección, que les da las garantías necesarias para que puedan desarrollar esa conducta. De tal manera que aprovechamos la oportunidad de expresar nuestro apoyo al acuerdo planteado para hacerles un llamado. La única manera de luchar por la libertad y por el pueblo está representada en estos momentos en Venezuela por quienes representamos legítimamente a ese pueblo que nos eligió, y está encabezada por el presidente encargado de la República y presidente de la Asamblea Nacional. Pónganse al lado del pueblo, pónganse al lado de la lucha por la libertad, pónganse al lado de la defensa de los derechos humanos para que puedan llamarse herederos legítimos del ejemplo del ejército libertador. Muchas gracias. Buenos días. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.